Hola, sigamos entonces con lo que estábamos viendo. También existen yacimientos no uniformes, ¿ya? De acuerdo a su mineralización. La mineralización presenta calidades distintas en alguna dirección del yacimiento, en planta, por ejemplo, o en profundidad. La explotación se efectúa de forma simultánea en varias zonas para una continuación, proceder a la mezcla y homogenización de los minerales extraídos. Entonces, como en planta hay que entregar una ley pareja, ¿cierto? Ya sea de sulfuro o de óxido, no puedo combinarla. Dice que la explotación se puede efectuar en forma simultánea en varias zonas del yacimiento. A continuación, proceder a la mezcla y después homogenización del mineral, de los minerales extraídos, para que lleguen con una misma ley y un mismo tipo de mineral a planta para poder ser tratado. Clasificación por el tipo de roca. Por el tipo de roca dominante, ¿cierto? Porque en un macizo rocoso nunca va a haber un solo tipo de roca. El recubrimiento de estéril y el mineral son rocas compactas, metamórficas o ígneas. Hay que descubrir qué tipo es, por ejemplo, la roca de recubrimiento y la roca mineral. El recubrimiento está constituido por rocas ígneas o metamórficas no homogéneas, con alternancia de estériles blandos y duros. El mineral e intrusiones de estériles son rocas compactas o meteorizadas y también de origen ígneo o metamórfico. Las rocas del estéril de recubrimiento son blandas y densas, con el mineral y rocas de intrusión compactas o meteorizadas de origen ígneo o metamórfico. Tanto el recubrimiento como la zona mineralizada están constituidas por rocas ígneas o metamórficas meteorizadas. Entonces tengo que determinar cómo es mi yacimiento de acuerdo a la clasificación por el tipo de roca. Va a ser uno de estos puntos, ¿cierto? También podría ser que las rocas de recubrimiento son blandas y sedimentarias y el mineral no es homogéneo. O bien el recubrimiento y el mineral son blandos y de origen sedimentario. Todos esos casos se pueden dar, ¿ya? En cuando es clasificación por el tipo de roca dominante. Métodos mineros y sistemas de explotación. Por las lógicas y naturales diferencias que imponen sus características estructurales y sus aplicaciones, se pueden varias clases de materiales que darán lugar a una primera selección de los submétodos clásicos de minería a cielo abierto. Entonces, dependiendo de la cercanía a la superficie y el tipo de yacimiento y forma que éste tenga, hay varias formas de explotación a cielo abierto. Puede ser por cortas, puede ser por transferencia, por descubiertas, por terrazas, puede ser un método de explotación por contorno, por canteras, por graveras, por minería hidráulica, por lixiviación y puede ser por un método especial o mixto, ¿ya? Vamos a ver un resumen de cada uno de estos métodos de explotación a cielo abierto. Veamos cómo la explotación por cortas. En yacimientos masivos o de capas inclinadas, la explotación se lleva a cabo tridimensionalmente por banqueo descendente, con secciones verticales en forma troncocónica. Estos métodos son los más tradicionales de la minería metálica y se adaptaron en las últimas décadas a los yacimientos de carbón, introduciendo algunas modificaciones. Entonces, la explotación por cortas es la típica explotación por banqueo, ¿ya? La que nosotros conocemos. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto?, de una corta de una minera. Se ve la rampa, los distintos bancos, ¿cierto? El fondo del rajo. Hay otra corta, ¿cierto?, llamada mina de Palabora de Río Tinto, ¿ya? Es una minera de la
la empresa minera Río Tinto. La extracción en cada nivel se realiza en un banco con uno o varios rajos. Debe existir un desfase, cuando dice rajo se refiere a las frentes, ¿ya? La extracción en cada nivel se realiza en un banco con uno o varios frentes. Debe existir un desfase entre bancos a fin de disponer de unas plataformas de trabajo mínimas para que operen los equipos a su máximo rendimiento. Entonces tienen que haber plataformas de trabajo mínimas para que operen los equipos a su máximo rendimiento y en condiciones de seguridad. Se refiere al ancho, ¿cierto?, de las plataformas de trabajo. Las pistas de transporte se adaptan a los taludes. Las pistas de transporte se adaptan a los taludes finales o en actividad, permitiendo el acceso a las diferentes cotas, a los distintos bancos de trabajo. La profundidad de estas explotaciones suele ser grande, llegándose en algunos casos a superar los 300 metros. Bueno, aquí hay muchas explotaciones en Chile que tienen más de 300 metros. Solo Chuquicamata alcanzó más de 1 kilómetro de profundidad. Salvo los yacimientos con gran corrida, como sucede con los de carbón, las posibilidades de relleno de hueco con los propios estériles son escasas, ¿ya? Entonces, las únicas partes donde realmente se puede rellenar con estéril es en los yacimientos tipo mantos carboníferos. Por ello es siempre necesario crear depósitos exteriores para albergar estos materiales, o sea, los botaderos, ¿ya? Las escombreras, que generalmente son le llaman acá tortas de escombros. La vida de estas explotaciones suele ser grande, por lo general superior a los 15 o 20 años. Aquí la gran mayoría de las minas a cielo abierto tienen más de 20 años. Podemos pensar en Candelaria, podemos pensar en Lomas Vallas, Mantos Blancos, Saldívar, Escondida, todas tienen más de 20 años. La gran mayoría, como les decía. Entonces la vida de estas explotaciones suele ser grande, por lo general superior a los 15 o 20 años, al menos en la minería metálica, existiendo algunas explotaciones bien conocidas que han trabajado durante más de un siglo. Bueno, aquí básicamente Chuqui nomás, ¿ya? En cuanto a las cortas de carbón, cuya apertura tuvo lugar en la mayoría de los casos a mediados de los años 70, suele ser viable la transferencia de los estériles a los huecos creados, pues los yacimientos son, como ya se han indicado, alargados y una vez alcanzado la fase de hueco inicial, en un extremo del depósito es factible efectuar el autorrelleno. Entonces estamos hablando de cortas de carbón. También está la forma de explotación por descubiertas. Estos métodos se aplican en yacimientos tumbados, ya, o sea, cerca a la horizontal u horizontales, con unos recubrimientos de estéril inferiores por lo general a 50 metros. Consiste en el avance unidireccional o en una sola dirección de un módulo con un solo banco, desde el que se efectúa el arranque del estéril y vertido de este al hueco de las fases anteriores. El mineral es entonces extraído desde el fondo de la explotación que coincide con el muro del depósito. Después de realizar la excavación del primer módulo o hueco inicial, el estéril de los siguientes es vertido en el propio hueco de las fases anteriores. De ahí que sea por naturaleza el más representativo de los métodos de transferencia. La maquinaria que se utiliza depende del volumen de reservas extraíbles, siendo en las grandes minas frecuente la aplicación de dragalinas y en las pequeñas, si no se justifican las fuertes inversiones en maquinaria, los equipos convencionales son los tradicionales, ¿cierto? Como los tractores sobre orugas, las excavadoras hidráulicas, las palas cargadoras o cargadores frontales, etc. Hay un ejemplo de una descubierta de carbón en donde se ve que el equipo, ¿cierto?, va trabajando del fondo hacia la pantalla, desde el fondo hacia la pantalla, va trabajando en toda esta parte, seguramente está extrayendo el manto de carbón, ¿ya? Y el estéril lo va depositando eh, en la parte que ya se trabajó por atrás.
Aquí se ve que están descubriendo el manto de carbón con otro equipo, y aquí hay una dragalina, ¿cierto? Sacando el mineral desde el fondo hacia la pantalla. Y ahí se está produciendo la transferencia de material estéril para el autorrelleno. También tenemos la explotación por terrazas. Este método se basa en una minería de banqueo con avance unidireccional. Se aplica en yacimientos relativamente horizontales, en uno o varios niveles mineralizados y con recubrimientos potentes, pero que permiten depositar el estéril en el hueco creado, transportándolo alrededor de la explotación. Las profundidades que se alcanzan son importantes, existiendo casi exclusivamente una limitación del tipo económico en la determinación de cuál es el último nivel mineralizado que se explotará. O sea, hasta cuándo es viablemente explotable seguir profundizando. Al igual que sucede con los métodos de descubierta y tal como se ha indicado, se efectúa un autorrelleno del hueco creado, por lo que desde el punto de vista de la restauración de los terrenos, o sea, eso tiene que ver con la parte medioambiental, con las exigencias medioambientales, las posibilidades de actuación son grandes. Los equipos y sistemas mineros que se utilizan son muy variados, desde los totalmente discontinuos, con equipos convencionales de carga y transporte, o sea, por ejemplo, con camiones y cargadores frontales, hasta los continuos, con transporte de cintas, o sea, cintas transportadoras, y trituración dentro de las propias explotaciones. Se refiere a un chancador primario dentro de la explotación, que poseen un alto grado de electrificación. Entonces, para trabajar de forma continua necesitamos un alto grado de electrificación en la mina. Aquí hay varios ejemplos. Aquí hay una explotación por terrazas, por ejemplo, que es la última que acabamos de leer, ¿cierto? Entonces, aquí hay una explotación por terrazas. Entonces, la dirección que se está explotando básicamente es esa, y se va avanzando hacia allá, ¿cierto? Entonces, en este caso, se va avanzando hacia allá también. Se partió de acá y se va avanzando en el último banco hacia allá. Lo mismo acá. Eh, También es el método por terrazas. Entonces, si bien hay bancos, básicamente se trabaja en una sola dirección. Aquí se ve cómo es el método, ¿cierto? Hay tres, aquí hay una rotopala, aquí hay otra rotopala, y acá también hay una rotopala. En esta rotopala se está trabajando en esta zona. Con esta rotopala se está trabajando así. Se trabaja esa parte y después se termina como en curva. Aquí igual. Primero se está sacando el estéril, después se está sacando el carbón, y después el estéril se está depositando en la zona que ya se trabajó, con tres rotopalas. También está el método por contorno en yacimientos de carbón con capas tumbadas de reducida potencia y topografía generalmente desfavorable, o sea, en zonas con, por ejemplo, montañosa o con laderas de cerro. Se aplican los métodos conocidos bajo la denominación de minería de contorno. Entonces, en yacimientos de carbón con capas tumbadas, de reducida potencia y topografía generalmente desfavorable, utilizamos el método de contorno. Consiste en la excavación del estéril y del mineral en sentido transversal al afloramiento, hasta alcanzar el límite económico, dejando un talud de banco único, y progresión longitudinal, siguiendo el citado afloramiento. Dado el gran desarrollo de estas explotaciones y la escasa profundidad de los huecos, es posible realizar una transferencia de los estériles para la posterior recuperación de los terrenos, al igual que los métodos anteriores. La maquinaria que se utiliza suele ser del tipo convencional, accionada por motores diésel, o sea, cargadores frontales y camiones. O sea, ahí tenemos un ejemplo de lo que es la minería por contorno. Se dan cuenta, están trabajando cargadores frontales y camiones. Cargadores frontales y camiones.
Acá tenemos también lo que es minería por contorno, con cargadores frontales, camiones que van por una rampa. Aquí están haciendo el auto relleno con el estéril. Básicamente se está trabajando en un banco, ¿cierto? Aquí está la máquina perforadora. Así la minería por contorno. Esto es un resumen, ¿ya? Después se pueden ver con detalle cada uno de estos métodos. El relleno de los huecos, perdón, el relleno de los huecos suele efectuarse una vez que se haya alcanzado una situación que permita el vertido dentro de la explotación, ¿ya? El relleno de los huecos suele efectuarse una vez que se haya alcanzado una situación que permita el vertido dentro de la explotación. Se refiere a la minería por contorno. Después tenemos una imagen de una explotación de una cantera, ¿ya? Que yo me atrevería a decir que es la forma de explotación a cielo abierto más común y la más antigua. Básicamente se utilizan las canteras para extraer roca o materiales para la construcción o rocas para cosas ornamentales como rocas de mármol, rocas de granito, que son cortadas dentro de la misma explotación, ¿ya? Método de explotación por cantera, entonces. Canteras es el término genérico que se utiliza para referirse a las explotaciones de rocas industriales, ornamentales y de materiales de construcción. Constituyen con mucho el sector más importante en cuanto a números, ¿cierto? Lo que más tenemos a cielo abierto son canteras, ya que desde muy antiguo se han venido explotando para la extracción y abastecimiento de materias primas, con uso final en la construcción y en obras de infraestructura. O sea, para obtener moais, por ejemplo, en Rapa Nui tenían canteras. Para obtener bloques para la construcción de las pirámides, tanto mayas o las pirámides en Egipto, se utilizaban canteras. Lo mismo para las construcciones, ¿cierto?, de Machu Picchu y otras localidades, tenían que tener canteras cercanas para obtener los bloques de construcción. Antiguamente, debido al valor relativamente pequeño que tenían los materiales extraídos, las canteras se situaban muy cercanas a los centros de consumo y poseían unas dimensiones generalmente reducidas, ¿ya? Hoy en día la situación es muy diferente. Como se verá más adelante, en líneas generales el método de explotación aplicado suele ser el de banqueo, o sea, el de banqueo se está utilizando en las canteras, con uno o varios niveles, situándose un gran número de canteras a media ladera de un cerro. Las canteras pueden subdividirse en dos grupos. El primero, donde se desea obtener un todo en uno fragmentado, apto para alimentar, por ejemplo, una planta de chancado, ¿ah? Plantas de tratamiento de esta roca, ¿cierto?, para obtener áridos para la construcción y obtener un producto destinado a la construcción en forma de áridos, a la fabricación de cementos, por ejemplo, a la fabricación de productos industriales, etc. En este tipo de explotación se dan canteras donde la extracción no es cuidadosa y se dan grandes alturas de banco. Eso es cuando estamos trabajando materiales básicamente para la construcción o minas de cal para la fabricación de cemento. El segundo tipo de canteras dedicado a la explotación más cuidadosa de grandes bloques paralelepipédicos que posteriormente se cortan y elaboran. Estas explotaciones se caracterizan por el gran número de bancos que se abren para arrancar los bloques y la maquinaria especial con la que se obtienen planos de corte limpios. Esto es lo que se está haciendo acá, ¿ven? Se están obteniendo cortes limpios de forma paralelepípeda de bloques, ya que pueden ser bloques de granito o bloques de mármol para el uso ornamental. Los bloques de granito se sacan y después se cortan en láminas del gas, por ejemplo, para recubrir edificios, para recubrir mesas, para recubrir muebles de baño, muebles de cocina, etc. Entonces, básicamente existen esas dos formas de explotación por cantera, para uso para material de construcción, donde se explota de forma poco cuidadosa y de una forma mucho más cuidadosa y técnica
cuando utilizamos bloques paralelepípedos para uso ornamental, por ejemplo, como por ejemplo son escaleras de mármol o construcciones de mármol importantes, bloques para tallar y hacer esculturas de mármol, etcétera. También tenemos la explotación por graveras, de donde se obtiene arena y grava. Los materiales detríticos, como son las arenas y las gravas, albergados en los depósitos de valle y terraza de los ríos, son objeto de una explotación intensa debido a la demanda de dichos materiales por el sector de la construcción. Esas son las graveras. Las arenas y los cantos rodados, ¿cierto?, por las aguas de escorrentía, se encuentran poco cohesionados, por lo que las labores de arranque se efectúan directamente por equipos mecánicos. No se necesita perforación y tronadura. Las explotaciones suelen llevarse a cabo en un solo banco, con una profundidad inferior, ¿ya? Por lo general inferior a los 20 metros. Cuando las formaciones se encuentran en niveles altos, se utilizan equipos convencionales, como son las palas cargadoras sobre ruedas y los camiones llamados volquetes también. Sin embargo, es frecuente que los materiales se presenten en contacto con el subvalveo o los acuíferos infrayacentes, empleándose entonces estos otros equipos, como son las dragas o las dragalinas, ¿ya? Por el exceso de agua, o las raspas, dando lugar a la posterior formación de lagunas. Entonces, a la medida que yo voy sacando el material, se van formando como lagunas. Esas son las graveras. Aquí hay una explotación de cantera de áridos, ¿ya? Que no la habíamos visto. Entonces, como ustedes ven, se está explotando por banqueo. Entonces, cuando las graveras están en contacto con el agua, pueden ser acuíferos que están bajo la zona de explotación, se tienen que utilizar equipos como las dragas o dragalinas, dando lugar posteriormente a la formación de lagunas en la medida que yo voy sacando la grava o la arena. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del oro, para el lavado de oro, tenemos, por ejemplo, la minería hidráulica o dragado. Las mineralizaciones especiales, como son las metálicas de oro y casiterita, contenidas en aluviones o zonas de aluviones, resulta interesante la aplicación del método del dragado, inundando previamente la zona de explotación. Este método es económico cuando la propia agua de inundación se utiliza en el proceso de concentración, o sea, se utiliza para el proceso de concentración, como es cuando uno chaya, ¿cierto? Se utiliza agua para que escurra el material liviano y quede depositado el mineral pesado, como es el oro, en las canaletas de la chaya. De igual forma se utiliza esta minería hidráulica, pero a gran escala, ¿ya? Con vibradores de tamaño grande y que me permitan filtrar gravimétricamente o separar, más bien dicho, gravimétricamente el mineral pesado, como es la casiterita o el oro. Este método es económico cuando la propia agua de inundación se utiliza en el proceso de concentración, como ocurre con la separación gravimétrica, o sea, por diferencia de densidad o diferencia de peso específico de los materiales. Las dragas, además del sistema de extracción que utilizan, por ejemplo, los canguilones, que son pequeños baldes, ¿cierto?, que van girando, cabeza de corte, etcétera, pueden llegar a incorporar la propia planta de tratamiento sobre la plataforma, donde tenemos cribas, ciclones, etcétera, para la separación, con capacidad para tratar volúmenes de material y un sistema de evacuación de estériles a la zona ya explotada, con capacidad para tratar grandes volúmenes de material y un sistema de evacuación de estériles a la zona ya explotada. No obstante, hoy en día es más frecuente observar que draga y planta son flotantes, pero están separadas entre sí y conectadas por una tubería por medio de la cual la draga bombea, ¿cierto?, el material extraído a la planta. Eso es cuando estamos trabajando sobre, por ejemplo, lagos o sobre mares con poca profundidad. Por eso dice draga y planta flotante. También tenemos, ¿cierto?, la metodología por disolución y lixiviación. Algunos yacimientos de sales, como por ejemplo la glauberita
la tenadrita, etcétera, se explotan procediendo primero a la descubierta del estéril superficial, para después fragmentar el mineral mediante voladuras y seguidamente efectuar su disolución mediante la circulación de agua caliente, ¿ya? Que es recuperada como una salmuera mediante un sistema de tuberías y bombas que la llevan hasta la planta de mineralurgia o tratamiento en la que se encuentran unos cristalizadores que permiten obtener el producto final. O sea, primero se rompe, es cierto, primero se saca la parte estéril, después se quiebra, ¿cierto?, las sales con perforación y tronadura y después se disuelven estas sales para posteriormente bombear estas sales disueltas a la planta de tratamiento. En el caso de la minería, por ejemplo, del litio, seguramente en algunas partes se utiliza esta forma de explotación, pero en el caso nuestro, nosotros las salmueras las tenemos ya líquidas, ya bajo las capas, eh, bajo las capas solidificadas de los salares. Entonces se bombean directamente las salmueras para su posterior tratamiento. Pero aquí estamos hablando de disolución y lixiviación. Por su parte, la lixiviación consiste, como ustedes saben, ¿cierto?, en la extracción química de los metales o minerales contenidos en un depósito, utilizando una solución que me permita arrastrar solamente la parte útil. El proceso es fundamentalmente químico, pero puede ser también bacteriológico, como por ejemplo, hay bacterias, ¿cierto?, que se alimentan químicamente de los sulfuros, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Lactobacillus ferrooxidans, que se alimenta de sulfuros secundarios, ¿ya? Por lo tanto, existe también la lixiviación bacteriana. Entonces dice que el proceso es fundamentalmente químico, pero pueden ser también bacteriológicos. Ciertas bacterias aceleran las reacciones de lixiviación de metales sulfurosos. Si la extracción se realiza sin extraer el mineral, estamos hablando entonces de lixiviación in situ. Lixiviación in situ. Mientras que si el mineral se arranca por perforación y tronadura, transporta y deposita en un lugar adecuado, como son las pilas de lixiviación, ¿ah? Estamos hablando de lixiviación en pilas, ¿cierto? Según corresponda. También hay una variante que consiste en tratar el mineral después de su molienda, ¿cierto?, donde se hace lixiviación en estanques, ya en contenedores que disponen de agitadores, conociéndose el procedimiento como lixiviación dinámica. Seguramente todos ustedes lo vieron con el profesor Luis. Ahí tenemos una explotación por el método de Auger Mining, donde se utiliza este equipo, que en esta zona es como un escariador, si se dan cuenta, y después hay correas transportadoras que van separando el material. Ahí se ve trabajando este equipo, ¿cierto?, en una especie de descubierta, pero con el método Auger Mining. Seguramente es para obtener oro. También tenemos los métodos especiales o mixtos. Los métodos especiales o mixtos se refieren a aquellas explotaciones que se llevan a cabo combinando labores de superficie con labores subterráneas, como es el caso de la denominada minería Auger, con este equipo que acabamos de ver, en la que después de haber efectuado la extracción parcial del mineral no explotable económicamente a cielo abierto, mediante la utilización de equipos especiales que situados en superficie efectúan el arranque y transporte hasta el exterior. Ahí está el equipo especial, ¿cierto?, una especie de escariador con un equipo con correas transportadoras. Clasificación de los sistemas de arranque. ¿Ya? Hay distintas formas de arranque en minería a cielo abierto. Después de haber definido el método aplicable, ¿cierto?, el método de explotación, es necesario establecer el sistema de explotación que estará constituido por los diferentes equipos de arranque, carga y transporte. Cuando hablamos de arranque, puede ser perforación y tronadura o un equipo que me arranque directamente el material, como es una rotopala. Eso es para los materiales menos consolidados. Según la continuidad del ciclo básico, entonces podemos diferenciar los siguientes sistemas. ¿Ah? Estamos viendo la clasificación de los sistemas de arranque.
Sistema totalmente discontinuo, que es el típico, ¿cierto? Perforación, tronadura, ¿cierto? Carguillo y transporte. Sistema mixto con trituradora o chancadora estacionaria dentro de la explotación. Sistema mixto con trituradora o chancador estacionario dentro de la explotación. Sistema mixto con trituradora semimóvil dentro de la explotación o chancador semimóvil dentro de la explotación. Sistema continuo con trituradora móvil y arranque discontinuo. Sistema de transporte mixto y arranque continuo. Y sistema de arranque y transporte continuo. Entonces ahí en el último estamos hablando de rotopalas y correas transportadoras, que es el sistema de arranque y el transporte son continuos. A su vez, en cada uno de los sistemas la maquinaria utilizada puede ser distinta, pues por ejemplo en el arranque continuo es posible emplear rotopalas o minadores continuos, como el que vimos recién, ¿cierto?, en la minería Auger, y en el transporte continuo, por ejemplo, podemos utilizar bandas transportadoras o correas transportadoras, cintas de alta pendiente, minoreductos, en el caso de pulpas, ¿cierto?, o cosas que estemos bombeando, o utilizar mineroductos. También es minería continua. Sistema totalmente discontinuo. La operación de arranque, ahora vamos a ver cada uno en detalle, la operación de arranque con o sin voladura se lleva a cabo con equipos discontinuos, ¿ya? Puede ser perforación, tronadura y después carguillo y transporte, o solamente el arranque con una excavadora hidráulica o una excavadora de cables, y finalmente esto transportado por camiones. Entonces dice que la operación de arranque con o sin voladura se lleva a cabo con equipos discontinuos y el transporte se efectúa con volquetes mineros o camiones tolva, ¿cierto? Es actualmente el sistema más implantado debido a su gran flexibilidad y versatilidad, cuando hablamos de el sistema de arranque discontinuo. Sistema mixto con trituradora estacionaria dentro de la explotación. O sea, tenemos un chancador primario que está constante en un solo lugar. Una parte de la operación se realiza con medios semejantes al sistema anterior hasta una trituradora instalada dentro de la explotación, con lo que se consigue una granulometría adecuada para efectuar desde ese punto el transporte continuo, por ejemplo, por cintas transportadoras. Aquí están los distintos métodos. Por ejemplo, aquí tengo el sistema de transporte discontinuo, en donde se ve una excavadora hidráulica trabajando en una frente y camiones fuera de carretera. Después tenemos un sistema mixto con trituradora estacionaria. Entonces tenemos una excavadora hidráulica, podría ser una excavadora de cables también, camiones fuera de carretera que llevan el mineral, ¿cierto?, a un chancador primario. Y el chancador primario finalmente lleva el material de forma continua a través de correas transportadoras a la planta de tratamiento. También tengo un sistema mixto con trituradora semimóvil, donde tengo el cargador frontal, tengo camiones fuera de carretera y tengo una trituradora semimóvil, o sea, se va moviendo dependiendo de dónde estoy trabajando. Entonces aquí cae el mineral, se deposita, parece que hay un chancador primario acá, después se deposita el mineral en otro chancador, y este es el semimóvil, este no. Y este va alimentando correas transportadoras. También tenemos el sistema continuo con trituradora móvil y arranque discontinuo, excavadora hidráulica o podría ser un cargador frontal también, pero generalmente para el arranque directo estamos hablando de excavadoras o excavadora hidráulica o de cables, ya porque tienen muy poca penetración los cargadores frontales. Acá tengo una especie de dragalina. No, esto es un chute donde se alimenta directamente el material al chute y el chute, ¿cierto?, me va alimentando una trituradora móvil. Esta trituradora móvil va avanzando con los frentes de trabajo y va alimentando correas transportadoras que van a la planta de tratamiento. Aquí tengo un sistema de transporte mixto y arranque continuo, donde tengo una rotopala, ¿cierto?, que es de trabajo continuo, alimenta camiones, que eso es discontinuo. Esos camiones llegan a un chancador primario, ¿cierto?, que está fijo ahí, estacionario. Este material después sube
y va a correas transportadoras. Y aquí esta parte es continua, ¿cierto? Por eso dice que es un sistema de transporte mixto y arranque continuo. Y finalmente tenemos el sistema de arranque y transporte continuos, una rotopala y correas transportadoras. Perdón, rotopala y correas transportadoras. Ese es el sistema de arranque y transporte continuo. También tenemos el sistema mixto con trituradora, el punto 6.3, sistema mixto con trituradora semimóvil dentro de la explotación. Conceptualmente es igual al sistema anterior, o sea, el sistema mixto con trituradora estacionaria dentro de la explotación. Conceptualmente es igual al sistema anterior, pero con mayor flexibilidad, ya que la trituradora puede cambiarse de emplazamiento cada cierto tiempo, invirtiendo en estos traslados varios días o semanas. Ya no es tan simple trasladar un chancador primario. También tenemos el sistema de transporte mixto y arranque continuo. Esta es una variante de la alternativa anterior, donde se ha sustituido el arranque discontinuo por una rotopala o equipo similar. Es un sistema poco utilizado, aunque algunas minas lo aplican. También tenemos el sistema continuo con trituradora móvil y arranque discontinuo. En este sistema se prescinde del transporte con volquete, o sea, no se necesitan camiones, ya que la trituradora móvil acompaña constantemente por el rajo al equipo de arranque y carga discontinuo. Ese es el sistema continuo con trituradora móvil y arranque discontinuo. Y finalmente tenemos el sistema de arranque y transporte continuo, que fue el último que vimos en el esquema. Es por excelencia el sistema que aporta un mayor porcentaje de electrificación, ya que todas las unidades, excepto las auxiliares, como son los cargadores frontales o camiones de riego, ¿cierto? O bulldozers que puedan estar para mantener los caminos, van accionadas por motores eléctricos, ¿ya? Es el sistema de arranque y transporte continuo. Ya, chiquillos, yo creo que vamos a llegar hasta acá por hoy día. La próxima clase vamos a empezar a ver lo que es la explotación de canteras para áreos y otros materiales de construcción. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Nuestra próxima prueba, si recordarán ustedes, es el 15 de diciembre, en la mañana. 15 de diciembre en la mañana. Debería partir tipo 10:05 horas, el 15 de diciembre. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Si no hay duda, quedamos hasta acá entonces. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao.